Buenas noches, mis hermanos amados. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de discipulado. Vamos a orar de una vez. Vamos a arrancar este tiempo. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche. Te glorificamos, Dios Todopoderoso, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido santo. Y tú has sido poderoso, Señor, para con nosotros, Dios. Tú has sido maravilloso con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Nosotros te bendecimos, nosotros te exaltamos en esta hora, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de venir amado Dios, a estudiar la palabra, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestros errores, pidiendo perdón por nuestras faltas, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, y remitimos a ti, Señor, toda carga, todo peso, Señor. Remitimos a ti, Señor, toda preocupación. Remitimos a ti, Señor maravilloso, todo cansancio y todo trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, y pedimos que venga tu descanso, Señor, que venga tu alivio, que venga tu bálsamo, Señor maravilloso. Que venga, Señor maravilloso, tu confort, tu consuelo, Señor. Que venga, Señor maravilloso, tu refrigerio en esta noche. Lo necesitamos, Dios. Toma el control de nuestra mente, Señor. Toma el control de nuestro corazón. Toma el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, Señor, de todas nuestras fuerzas. En el poderoso nombre de Jesucristo, Padre. Y oramos, Señor, pidiendo que tu palabra, Señor, sea provechosa para nosotros. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra, Señor, sea para edificación. Que tu palabra sea para tu exaltación. Que tu palabra sea para tu reconocimiento en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias porque tú eres santo y poderoso. Porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso en el nombre de Jesús. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te exaltamos en esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Hacemos todo esto para tu gloria, para tu alabanza, para tu exaltación. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea Dios. Gracias. Todo espíritu de error, de confusión, lo rechazamos, lo anulamos, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Para la gloria tuya, nosotros oramos en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Eres bueno y santo. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos amados. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo del discipulado. Amén. Vamos a la palabra donde nos habíamos ubicado nosotros hace 8 días. Estábamos en el libro de Efesios. Estábamos en el libro de Efesios. En el capítulo 4, si no me equivoco. Capítulo 4. Hemos estado hablando acerca de la unidad. Y de cómo esa unidad nos lleva a una nueva vida en Cristo. No están. ¿Eso es lo de los viernes? ¿Lo de Efesios, amor, es lo de los viernes? ¿Cuál es el tema del discipulado entonces? ¿Es ese? Ya, no me confundan. No, si ese es el libro de Efesios que estamos viendo. ¿Estamos en la fe? Ah, bueno, es que me confundí. Iba a seguir era con el tema de los viernes. No, vamos al libro de... Ah, sí, estábamos hablando acerca de la... Ah, sí, ya me acordé. Estábamos hablando acerca de la fe fruto de la fe don y de la fe fruto, ¿cierto? Y de
estamos hablando de eso, de lo que dice Romanos capítulo 1, de que es por fe y para fe, de que la revelación de Dios es por fe y para fe. Vamos entonces a Romanos 1 otra vez. Sí, es que me estaba confundiendo con el tema de los viernes, me disculparán mis hermanos. Romanos 1. Volvemos a mirar esa parte. Por fe y para fe, ¿cierto? Dice, versículo 16 de Romanos 1. Volvemos y lo leemos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces estábamos mirando, hermano, y miramos a partir de la palabra que dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿se acuerda? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces, el Señor dice en la palabra que Él nos da esa dosis necesaria para nosotros arrancar la vida en Cristo, amén. Y nosotros a través de una vida en el Señor, de una vida en el Espíritu, nosotros podemos producir, ya no podemos tomar la fe que Dios nos ha dado y producir un fruto o producir una característica del fruto que se llama la fe, que esa está ya la hemos mirado nosotros, está en la Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu tiene una característica que se llama la fe. Y hemos venido hablando, hermano, cómo la fe es la revelación, amén. Una fe por revelación. Dios muestra su plan, nos lo revela, las vendas son quitadas y nosotros somos fundamentados en esa fe. Amén. Nosotros somos fundamentados en esa fe. Y nosotros a través de esa fe producimos fe. Y hablábamos de cómo a través de las pruebas, de la tribulación, el afrontar los escenarios a los que Dios nos dirige, nosotros fortalecemos la fe. Por eso miramos nosotros miramos en el capítulo 11 de Hebreos todo lo que tuvieron que hacer los hombres de fe. Dar ese paso, no un paso a la deriva, no un paso en incertidumbre, no un paso alocado o un paso improvisado, sino que era afrontar el escenario que Dios ya había mostrado. Amén. Nosotros tenemos un escenario general que es sostenernos en la verdad, sostenernos en la palabra, sostenernos en el camino, tomar la mano de Dios para un día nosotros recibir la corona de la vida, como dice la palabra. Y el requisito para recibir la corona de la vida es la fidelidad hasta la muerte. La fe se trata de eso. La fe se trata de un área de nuestra vida que tiene que estar en todo vigor hasta el final de los días. Amén. Por eso la palabra dice, eso también está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe lo que nos sostiene en la verdad. Amén. Y cuando hablamos de por fe y para fe, decíamos que eso nos habla de la soberanía de Dios, de que el plan de Dios es tener su dominio en todo el plan de salvación. Eso es la gracia. La gracia es entender que no es por nuestras facultades, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino es por la intervención de Dios. Claro, ¿cuál es la función de nosotros? Creer, aceptar, darle un aval a la propuesta de Dios, permitir que Dios opere, rendir nuestro corazón, rendir nuestra mente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en ese orden de ideas, Dios opera con libertad. Amén. Y nos va dirigiendo, como dice la palabra, de gloria en gloria,
y de victoria en victoria. Amén. De victoria en victoria. Volvamos, hermano, una vez más al capítulo 11 de Hebreos. Nosotros habíamos hablado acerca de Abraham y habíamos hablado también de sus descendientes, Isaac y Jacob, como portadores, como coherederos de la promesa. La revelación que Dios le dio a Abraham fue ya una revelación acerca del reino de los cielos, de la ciudad construida por Dios que se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Mire lo que dice el versículo 13 de Hebreos 11. Mire lo que dice. Hay una parte acerca del amor, antes de leer esto, que está en primera carta a los Corintios, que me dice algo interesante, porque la fe y el amor operan simultáneamente. Amén. La palabra de Dios dice la fe que obra por el amor. Alguna vez yo explicaba que la fe es algo en lo que está operando Dios. Es el control de Dios que desata todo su poder dentro de su plan de salvación. Pero la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor. Entonces voy a explicarles. Digamos que la fe es como un instrumento. Que la fe es como la llave que abre una puerta. La llave es la fe, o la manija que abre la puerta es la fe. Pero la mano que abre la puerta es el amor. Amén. La palabra nos dice en las cartas del apóstol Juan, nos dice que Dios es amor. O sea, Dios, cuando el apóstol Juan dice que Dios es amor, me está hablando de su integridad, que todo su ser está compuesto por amor. Amén. Entonces, cuando hablamos de que la fe obra por el amor, la fe la opera Dios. Él toma la manija, Él toma la llave y la abre. Quiero decir esto porque en primera carta a los Corintios, capítulo 13, que habla acerca del amor, mire lo que dice acá. En el capítulo... se me olvidó el versículo. El versículo que dice que aun si uno presta su vida y no tiene amor, de nada sirve, dice. ¿Qué versículo es ese? Se me olvidó cuál es. Dice acá, mira, aquí está. Aquí está, perdón. Versículo 3. Perdón la demora, hermano. Dice, versículo 3 del 13, dice, y si repartiese todos mis bienes, oiga esto, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Meditemos en esto porque podemos confundirnos, ¿no? Y podemos confundirnos incluso tomando la Biblia misma, porque la palabra de Dios nos enseña que la mayor expresión del amor, dice el Señor, que es el que pone la vida por sus hermanos. Está hablando de poner la vida. Pero aquí está diciendo, el Señor a través del apóstol Pablo está diciendo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, ofreciendo mi cuerpo como la martirización y no tengo amor, de nada me sirve, dice. Entonces usted póngase a pensar en esto. Hay muchas personas que viven en el entorno, en el ambiente o en la atmósfera filantrópica o filántropa, perdón, que son personas que tienen en su corazón o tienen como un modus operandi en su vida la ayuda a los demás. Son gente que se la pasan toda su vida ayudando a los demás. Los que tienen fundaciones, los que donan dinero y muchos otros ofrecen su vida misma en pro de otros. Amén. Pero entonces la palabra está diciendo que si hago eso, porque mire, está hablando de entregar todos los bienes,
y está hablando de entregar la vida, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces meditamos en eso porque mire lo que dice. Ahora sí volvamos allí al capítulo 11. Dice en el versículo, en el versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Paremos ahí y comparemos las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre los que entregan su vida y sus bienes y no tienen amor, y estos que está hablando Hebreos capítulo 11? La conclusión puede ser, pues, obvia, pues, pero miremosla más de fondo, porque la conclusión es, bueno, unos tenían amor, o sea, estos tenían amor y los otros no. Pero yo quiero que entienda algo, hermano. El amor, el amor es algo que solamente puede ser inspirado por Dios. Una de las características del hombre caído es que no tiene amor. A pesar de que pueda tener buenas conductas, a pesar de que pueda tener cierto tipo de actos altruistas o nobles, entre comillas, en medio de la sociedad, si en esa persona no está la revelación de Dios, entonces el amor de esa persona o no existe o es insuficiente. Cuando miramos este versículo 13, que me habla de la fe de los que murieron sin recibir lo prometido, estamos hablando de gente que por revelación se convirtieron en hombres de fe. Pero, ¿qué tenía esa revelación? La revelación estaba llena del amor del Señor. Y esto es algo que Dios nos está hablando en este momento. La revelación, todo eso que vio Noé, que vio Abraham, que vio Isaac, que vio Jacob, que vio Moisés, que vieron los profetas, esa revelación que me habla acerca del plan de Dios, que me habla acerca de la promesa de Dios, de un lugar especial en el que el Señor quiere habitar con los suyos, no es solamente la revelación de eso, sino que esa revelación está llena del amor de Dios, amén. Está llena del amor de Dios. Un amor de Dios por la humanidad, un amor de Dios por el hombre, un amor de Dios que se hizo efectivo en la cruz del Calvario. Pero que siempre ha sido un amor con el que Dios ha contemplado su creación, en este caso nosotros. Y la fe o la revelación que ha venido por fe está impregnada de ese amor. Eso confirma, hermano, que el amor es el sustento de la fe. La fe que obra por el amor. El amor es la inspiración. El amor es la pieza que pone en operación la fe. Amén. Y esto era lo que, y ya en estas circunstancias de esa revelación, es que estos hombres son capaces de morir por lo que creen. Los mártires de Cristo, los verdaderos, mueren por lo que creen, mueren por una realidad. No simplemente mueren por una causa. Cualquiera puede morir por una causa. La causa de la revolución, la causa de, la causa de una religión, una causa política. Pueden morir las personas. Una causa social, se puede poner la vida por eso. Hay mucha gente ha muerto en esa dimensión de las cosas. Pero el mártir muere por una realidad que refleja el amor de Dios. O sea, están tan impregnados de esto, son tan conscientes de esto que son capaces de morir. Y estos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero después la Biblia nos enseña que el Señor descendió a un lugar llamado el paraíso y tomó cautiva la cautividad. Allí reciben, no en la tierra, pero con posterioridad, estos que esperaron en Cristo reciben su promesa. Y nosotros un día la miraremos y la obtendremos también bajo las mismas características y bajo las mismas circunstancias que todos estos mártires. Mire lo que dice el versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿De qué se trata la revelación? ¿Para qué opera la fe? Por fe y para fe.
para la salvación. ¿Cómo se traduce la salvación? La salvación se traduce cuando somos nosotros constituidos como ciudadanos de los cielos. No es simplemente que Dios nos adopta como sus hijos, sino que Dios a través de nosotros conforma una nación, una patria, dice acá. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Entonces, el hombre de fe, el hombre de amor en Cristo, ya no anhela una patria antigua. Nosotros somos bendecidos o agradecidos por el lugar donde soberanamente Dios nos permitió nacer. Pero Dios nos ha dado una patria superior, muy superior a la que podemos tener acá en la tierra. Y el objetivo es no volver a mirar atrás, como le pasó a la mujer de Lot, que pues acá de un lugar para un lugar mejor, pero su corazón estaba con Sodoma. Y eso representó para ella morir y ser convertida en un pilote de sal, dice la palabra. Dice el versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando hablamos de que se tiene la seguridad del lugar donde vamos a ir, estamos hablando de esperanza. La esperanza viene de la palabra esperar, pero se convierte en esperanza cuando somos conscientes de que Dios nos ha dado una salida y como es Dios el que lo ha prometido, entonces estamos tranquilos porque vamos a ser rescatados por Dios. Eso es esperanza. Una esperanza como la fe no puede ser ciega. No es como el que se muere naufragando. No es como el que se muere en el desierto. No es como el que se muere cuando está perdido en algún bosque o se desorientó en alguna jungla. Yo tengo esperanza, pero termina muriendo. O devorado por un animal, o en congelamiento, o sofocado por la sed y el calor. No, nosotros somos personas de esperanza, porque a pesar de las circunstancias duras o menos duras, leves o graves en la que podamos estar, tenemos claro por la revelación de que nosotros tenemos como promesa una ciudad. Y a pesar de lo que estemos pasando, y especialmente en el contexto del martirio que muchos padecen por Cristo, por el amor, el martirio verdadero, sabemos que hay una ciudad a la que Dios va a permitir que vayamos para vivir con Él eternamente. Amén. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La conciencia, la veracidad, la convicción tan grande que tenía Abraham, que fue capaz de ofrecer a su hijo, porque así Dios se lo propuso. Porque estaba consciente de que, mire lo que sigue diciendo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le dice, te voy a dar descendencia a través de Isaac, pero un día Dios le dice, ofréceme a Isaac. Pareciera como contradictorio. Y los que no conocen de Dios o los que disfrutan confrontando la verdad o burlándose de la verdad, dicen que Dios fue despiadado o no tuvo compasión o sencillamente fue una locura de Dios. Pero cuando miramos la palabra, Dios estaba haciendo a través de eso que Dios le dijo a Abraham, estaba profetizando, hermano, acerca de cómo un padre, en este caso el Padre Celestial, iba a ofrecer a su hijo para morir por nosotros. Pero también el Padre tenía la disposición de que, aunque ese hijo iba a morir en la cruz, iba a ser resucitado. Asimismo, por la revelación que Abraham tenía, Abraham estaba consciente de que Dios es un Dios fiel, verdadero, Dios de promesas, Dios de pactos, y que si Dios había dicho que por Isaac vendría descendencia, entonces Abraham, aunque
asesinar a su hijo en ese holocausto, en ese altar, estaba convencido de que Dios se lo iba a resucitar. Mire lo que dice acá, aquí lo confirma, dice, pensando, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Era consciente Abraham de que Dios se lo resucitaría. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, aquí ya habla de Isaac, y a Esaú respecto a cosas venideras. La revelación, parte de la revelación que vino sobre Abraham, vino sobre su hijo. Por versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, versículo 23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, fíjese, hermano, que es una revelación que no vino simplemente a Moisés. Ayer estaba leyendo, hermano, acerca del papá de Abraham y da la impresión en el versículo, finalizando el versículo 11, antes de que entre Abraham en el escenario, de que Taré recibió revelación de Dios, dice la palabra. Después del capítulo 12 dice que Dios se lo dio a Abraham. Y es todavía objetivo de estudio esto. Como si en la punta del iceberg de la revelación le hubiera recibido Taré, pero el grueso, el compacto de la revelación la recibió Abraham. Aquí también nos muestra cómo Dios hizo un llamado a Moisés. Y que fue esa punta de lanza o ese iceberg de la revelación lo que llevó a sus papás a esconder a Moisés, conscientes de que por la revelación de Dios Moisés tenía un llamado especial y por eso se esforzaron en guardarlo de la muerte. Y milagrosamente, como dice acá, no temieron el decreto del rey. Como lo dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya a Moisés, mire lo que dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dios le muestra ya en el contexto de ser un muchacho de la corte egipcia, le muestra cuál es su origen y le muestra cuál es su llamado. Y Moisés es considerado un hombre de fe porque desecha el privilegio en el que estaba viviendo como hombre y toma el llamado de Dios entendido, revelado, hecho dinámico por el amor de Dios, como el objetivo por el cual iba a vivir, aunque recibiera maltrato como sus hermanos israelitas sufrían, porque prefería eso a seguir siendo el hijo de Faraón y seguir viviendo en los deleites del pecado, dice la palabra. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Para él mayor riqueza el vituperio de Cristo. Toda revelación del reino de los cielos tiene de por medio el precio de acceder a esa promesa, a ese reino de los cielos. Y es el Calvario de Cristo. Fíjese que ya Moisés, desde 1600 años antes, había recibido la revelación de Cristo. Recibió la revelación que también recibió Abraham, pero también Moisés vio lo que había de por medio de la promesa, el sacrificio de Cristo, y prefirió una vida de abnegamiento y una vida similar al vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, todo lo que ya después hizo. Celebra la Pascua, Dios lo utiliza como profeta para que Dios le propinara un golpe fuerte al imperio egipcio. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, ya en épocas de Josué, después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí termina ese episodio en el mismo contexto, ya en una fe operando en todo el pueblo de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice, ¿y qué más digo? Versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, cada uno haciendo lo que le correspondía en el plan de Dios. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En la tierra, ¿no? Cabe aclarar. Después de que el Señor muere y desciende a las profundidades, ellos reciben la promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Que es lo que ya hablamos ya en el contexto del capítulo, de los capítulos de Romanos que estuvimos estudiando acerca de la salvación para los judíos y también la salvación de los griegos para conformar un solo pueblo de Dios. Amén. Vamos a terminar allí, hermano amado. Vamos a terminar allí. Vamos a cerrar ya el tema de la fe en Dios como segundo fundamento de la fe, de la doctrina de Cristo, perdón. Ya vimos el primero, que es el arrepentimiento de las obras muertas. Y ya evacuamos el segundo en este punto, que es la fe en Dios. ¿De qué se trata todo esto? Ya lo hablamos, amén. Y está muy ligado a lo que hemos estado estudiando en las enseñanzas de los viernes. El próximo tema que vamos a abordar, según el capítulo 6 de Hebreos, es el fundamento de la doctrina de bautismos. Va a ser interesante porque voy a explicar cómo la doctrina de bautismos es un solo proceso con Dios. No son cosas separadas, sino hacen parte de un solo proceso que culmina con la constitución o se perfecciona o se hace realidad cuando adquirimos la naturaleza de Dios o lo que se conoce como una nueva criatura o un nuevo nacimiento. Pero eso lo vamos a mirar a partir de la próxima sesión. Vamos a arrancar y vamos a mirar toda esta parte acerca de la doctrina de bautismos. Mis hermanos, yo les quiero decir que si ustedes necesitan todas estas cosas que ustedes aprenden, necesitan repasarlas, necesitan meditarlas y necesitan estudiarlas ustedes mismos en sus oraciones, en sus devocionales, para que también es su caminar con Dios, que de eso se trata el discipulado. Lo hemos explicado de la primera sesión, tiene como objetivo, como meta, que usted camine con Dios de manera real. Entonces, todas estas cosas, medítelas. En la meditación de la palabra van a surgir sus interrogantes. Unas cosas quedarán muy claras, otras cosas no tanto. Pero precisamente
Estas son herramientas que se le dan a usted para que usted pueda llevarlas al caminar con Dios. Entonces repáselas, repase el material, medite la palabra, métase con Dios y usted mismo experimente el entendimiento de lo que Dios le ha hablado. Amén. Vamos entonces dentro de 8 días a arrancar con el tema que les mencioné y espero que ustedes puedan estar así igual de atentos y igual de diligentes los que han estado en esa condición en el tema que hemos de afrontar y que ha de venir. Amén. Vamos a orar, mi hermano amado, y vamos a poner todo esto en manos de Dios. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Pedimos que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Pedimos que toda la palabra, Señor, que tú nos has dado y hablado, produzca fruto poderoso en nuestra vida, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a las familias, atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos llene. Oramos, Señor, para que el fuego tuyo nos purifique, para que tus ejércitos nos acompañen y tú, Señor maravilloso, estés acampando alrededor nuestro, Señor, protegiéndonos y guardándonos. Que los muros y antemuros sean fortalecidos, fortalecidas también las columnas y las torres en el nombre de Jesucristo. Tus ejércitos, tus legiones, tus escuadrones allí movilizándose a favor de nosotros y de la obra en el nombre de Jesús. Guárdanos de todo mal, sé tú nuestro proveedor, sé tú nuestro sanador, en el nombre de Jesucristo. Guarda nuestras congregaciones, trae avivamiento a nuestras comunidades y a nuestras naciones. Vence tú con tu mano poderosa a aquellos que quieren oprimir y destruir los países, en el nombre de Jesucristo. Y cela a Israel y a la iglesia con diestra de justicia y con mano poderosa en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta noche. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Atamos toda retaliación y venganza y toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo, Señor, y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones para todos.